Quiero, no sé si sabes si qué te parece, no hablar del Abel alcalde, sino del Abel persona. Tú tira para adelante y a ver a dónde va. ¿A dónde va? Porque eres un hombre que ha vivido muchísimas vidas. ¿Qué te ha parecido la entrevista? Magnífica. Tenemos que repetirla. ¿Sabes lo que me gustaría? Eres bueno, ¿eh? No te creas, no te Sí, sí. Eres buen entrevistador. De hecho, iba a dedicar a la entrevista 10 minutos. Pero eres buenísimo. Pero es que creo que tienes mucho. Es que, ¿sabes cuando te encuentras con una persona muy inteligente que te saca solo los 2 primeros capítulos de un libro que tú ves que tiene... Eso eres tú. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad. Seguimos cuando quieras. Pues nada. Un placer. Un placer. Encantado. Bueno, pues buenas tardes, Abel, es un auténtico privilegio poder hablar contigo, pero quiero, no sé si sabes si qué te parece, no hablar del Abel alcalde, sino del Abel persona. Tú tira para adelante y a ver a dónde va. ¿A dónde va? Porque eres un hombre que ha vivido muchísimas vidas. Es decir, la mayoría de la gente hemos vivido una y tú has vivido catedrático, es decir, desde la docencia. Político a nivel nacional, ministro con Felipe González, Sí. Diputado, candidato a la Xunta, alcalde de Vigo 20 años, escritor con 4 novelas, ¿no? Incluso técnico de Marina Mercante, ¿no? Técnico, no, oficial, primero oficial. Primero oficial de Marina, pero que has navegado y todo. Sí, sí, claro, navegué mucho. Navegaste Navegué mucho. y mucho. Sí, sí. Yo navegué durante 2 años en las prácticas de alumno y después 1 año y los veranos mientras hacía economía. Sí, yo tengo un razonable historial de navegación, sí. Interesantísimo. No, es increíble. Porque aprendes mucho navegando. ¿Sí? Sí. Navegando aprendes cómo es la vida. Yo me encontré con más o menos 17 años, 18, que estaba en el puente de un barco y todo aquello dependía de mí. Y el capitán me dijo, mira, aquella boya va a dar 3 cada uno, de allí te cambias a la otra y si algo pasa me avisas. Y se fue. Y allí me quedé yo, en el Mar del Norte, llevando aquel barco con 40 personas, con 12.000 toneladas de carga y tomando decisiones con aquella edad. Y ahí aprendí que hay que decidir. Y aprendí algo muy importante. No decidir es decidir. Aprendí. Me di cuenta enseguida, oye, si yo no cambio el rumbo del barco, estoy tomando una decisión, no cambiarlo. Y el barco sigue. Y aprendes a que tienes que decidir, a que la responsabilidad es tuya. Y me valió para toda mi vida. ¿Sabes una sensación que tengo contigo? Tengo 2 que las tengo como que además se confirman cada vez que te veo. Una es que eres una de las personas que mejor ha entendido la naturaleza humana, es decir, has sido capaz de diseccionar al ser humano. Y 2, que muchas veces juegas en la vida como si tú fueras un adulto y el resto fueran niños. Es decir, es como si jugaras con una ventaja enorme. ¿Tú tienes la sensación de haber entendido al ser humano? No, eso es imposible. Entender al ser humano es imposible. Pero yo creo que yo tengo unas sensaciones muy promedio de la sociedad. Es decir, lo que yo siento, mi experiencia muestra que lo siente la mayor parte de la gente. Y por tanto, me orienta mucho. Y después aprendí muchas cosas de la relación con la gente. La humildad. Hay que escuchar a todo el mundo. Porque el que te habla te está contando su vida, sus problemas o simplemente sus sensaciones. Y es importantísimo eso. Sí. Da igual quien sea. Tú tienes que ponerle atención. Y a ti lo que te está diciendo te puede parecer que en tu valoración tiene poca importancia. En la de él o en la de ella muchísimo. Y por tanto, tú tienes que ponerte en su cabeza, en su alma, en su corazón. Y si eso es entender el ser humano, pues yo lo intento hacer, ¿sí? Lo intento hacer desde la humildad y después entender que cada persona concreta es así de importante. Y cuando estamos todos juntos, funcionamos
en colectivo, que no es necesariamente la suma de las identidades, es una sensación global. Si le importa la ciudad de Vigo, y la ciudad de Vigo pasa a ser un valor, y un valor que sentimos colectivamente, que tenemos el orgullo de ser de Vigo, que no lo había en la ciudad. Entonces tienes que entender la persona, los colectivos, los ámbitos territoriales, el conjunto, todo. ¿Vigo es tu otro alter ego o no? Ya me gustaría. Vigo es una grandiosidad infinita. Para mí Vigo es el centro de mi vida. Yo aprendí a querer esta ciudad porque esta ciudad me lo dio todo. Aquí conocí a mi mujer, a Cristina, y en esta ciudad yo aprendí todo. Todo salió de aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que es lo más importante con mi familia, como es natural, de mi vida, esta ciudad. Y todo lo visualizo a través de Vigo. Yo juzgo a los políticos en activo dependiendo de cómo traten a Vigo. No es mi sensación. Luego así es tu alter ego, ¿no? Es decir, bueno, lo sientes casi, lo admites. Sí, no, porque lo quiero mucho. No soy capaz de sentir que es un alter ego, porque es infinitamente superior a todo, ¿no? Pero es el núcleo central de mi vida. ¿Y no tienes la tentación de reflejar lo que has aprendido sobre lo que es vivir y aprender? Porque veo que ya has dicho varias veces lo de aprender, veo que lo tienes muy presente. Sí, claro, aprendo cada día. Y tú aprendes cada día. Sí, no, yo sé. Nosotros lo transmitimos y lo ejercitamos, pero vas aprendiendo de las cosas que te suceden. Y cuando hablas con mucha gente, tú por ejemplo también, estás aprendiendo continuamente. Y tienes que tener la humildad de aprender. Y cuando te equivocas, la humildad de saber que te equivocaste. ¿Y tú reconoces fácilmente tus errores? Yo los analizo siempre. Reconocerlos o no, da igual. Los analizo e intento resolverlos. Pero, ¿y tu capacidad para captar la atención pública, que tienes muchísima, es algo que te viene dado? ¿Es algo que lo has trabajado? Nada, yo soy así. Es decir, yo me comporto como soy. Si eso tiene capacidad de atraer, pues la tendrá. Pero, por ejemplo, alguna gente dice, bueno, es que tú comunicas bien, hablas bien. Bueno, yo fui profesor de universidad mucho tiempo. Y yo me esforcé mucho en facilitar las cosas a los chicos y a las chicas, a los alumnos. Trataba de contarlo y hacer que fuera muy fácil todo lo que yo contaba, que eran asignaturas muy difíciles, muy complejas. Economía, matemática, una gran complejidad. Y las cosas se tienen que hacer fáciles para el que las oye. No las haces ni para presumir ni para impresionar, las haces y las cuentas para que te entiendan. Y yo eso lo hago con absoluta naturalidad. Madre mía. Muy bien, pero ¿en qué facetas se te podría conocer íntimamente? O sea, el Abel de verdad, el Abel ese... Es la mezcla de todo, claro. El que se ve habitualmente. Sí, lo que pasa es que no es muy grande el personaje. No, ¿qué va? Es una persona como todo. No, digo el personaje. Todos tenemos un personaje. No, pero yo no tengo personaje, yo soy así. Yo y tú somos de una forma y cada uno es de una forma distinta. Aquellos que pretenden ser una cosa distinta a lo que son, fracasan. Es decir, tú, cada uno es como es. Entonces, si tú quieres entender a alguien, no quiero hablar de mí, sí. Tienes que verlo en toda su dimensión. Lo tienes que ver cuando está charlando con los amigos, lo tienes que ver cuando hace un discurso público, lo tienes que ver delante de una tele cuando te están viendo 5 millones de personas, lo tienes que ver cuando tiene un debate, lo tienes que ver cuando está de buen humor, cuando está de mal humor. Es la combinación de todo. Y todos somos personas complejas, claro, porque tenemos diferentes momentos y diferentes formas. Pero a ti te tiene que guiar siempre tu criterio. Y tu criterio no lo formas tú, te lo pueden formar. Tu criterio es una señora que te llama un día a una tele y que te dice, me tienes que poner una DKV para ir a la cultura.
Primero había que saber lo que era una DKV, que era un tipo de furgoneta que había cuando éramos más pequeños, que la señora lo enseñaba yo y que ya no conduce. Y que necesita ir a la asociación de vecinos porque vive en una zona de Vigo y su vida social es en la asociación de vecinos. Esa señora que me lo dijo una vez, esa frase hizo una parte muy importante de la forma de hacer la movilidad en Vigo. Porque entendí que hay gente que depende vitalmente de una forma de transporte para ir al centro, señalaba yo, donde tenía su ocio y donde llevaba adelante su socialización en la vida. Y lo aprendí enseguida, tan pronto lo oí. Dije yo, como esta señora puede haber en Vigo 20 o 30.000. Yo tengo que resolver este problema. O sea, tienes ese common touch, ¿no? De decir, Claro. esto es magro, ¿no? Claro, porque cuando alguien te llama de repente dices, señora, bastante edad, seguramente un poquito más mayor que yo, vive en su casa, está en la zona menos densa de población de Vigo, tiene que ir a tal sitio y a tal sitio y no tiene forma de ir. Se lo tienes que resolver. Y dices, ¿y cuánta gente puede haber como Ángela? Se llamaba Ángela la señora. Pues como Ángela puede haber 40.000, 20.000. Pues yo tengo que resolver ese problema, porque hay un problema que me cuenta una señora y que yo de repente me doy cuenta que lo tiene mucha gente en la ciudad. Bueno, pues lo tenemos que resolver, pues seguido estamos. Entonces empezamos a tomar decisiones. O alguien que te llama y te dice que quiere un banquito para sentarse. Un banquito vale 100 y pico de euros, pero es importantísimo para quien te lo pide. Pues yo puse, siendo alcalde, 7.000. 7.000 bancos. Y me pregunto, ¿y qué hacía la gente antes de que yo pusiera 7.000 bancos? No salían. Porque para verse con sus amigos tendrían que ir a una cafetería. Algunos pueden y otros no. O te queda cerca o no. Pues cambió la forma de entender. De Pelé, hasta con comerciantes. Que en la calle Príncipe decían que allí no se podían poner bancos, que la gente se sentaba. Como que no se puede poner bancos. Los bancos son, y la calle es de la gente, no es tuya, ¿eh? Es de la gente. Y eso hizo una forma distinta de entender cómo se tiene que estar en la calle en la ciudad. Y lo llevamos adelante. Y así fuimos haciendo Vigo. O una señora, o un señor, o un chico que te dice, caray, estas cuestas, alcalde. ¿Qué tal las subes? Y, pues las subo bastante bien. Pues ahora pongo rampas. ¿Tú qué haces para estar tan en forma? ¿Haces algo? ¿Nada? ¿Genética o qué? Genética, sí. O sea, tú tienes una genética estupenda y luego te cuidarás un poco, ¿no? De la alimentación. Yo llevo una vida austera y normal. No trasnocho, no bebo alcohol, no fumo. Bueno, salgo con los amigos, con Cristina, con las familias y tal, a cenar alguna vez, pero llevo una vida muy acompasada. Me acuesto temprano, me levanto, duermo mucho. Yo duermo, si duermo menos de 8 horas, no me llega. Yo me acuesto a las ¿Eres de siesta o no? No. No. Puedo estar viendo la tele y echar una cabezadita 5 minutos. No he hecho siesta. Yo duermo por la noche y de un tiro. Yo creo que me quedo dormido por el pasillo. A veces me preguntan, Cristina, yo llego dormido. Porque me quedo dormido inmediatamente. Oye, ¿ha habido un momento en tu vida, en ese proceso de aprendizaje que veo que lo tienes muy presente, en el que digas, ahora lo entiendo y ahora sé jugar mejor al juego de la vida o al juego de la política? Sí, en la alcaldía de Vigo. O sea, te llegó ese... Sin ninguna duda. Aquí. El momento eureka en la alcaldía. Si ahora, te voy a hacer una pregunta, ¿te volvieras a presentar a la Xunta, la ganarías? Bueno, estoy seguro de que sí, pero no lo voy a hacer. Yo también lo sospecho. Yo también lo sospecho. Creo que ganaría, ¿no? Lo digo con humildad, porque es una hipótesis, porque soy el político más valorado en Galicia, de largo además. Oye, estás como en el conjunto este de los míticos ya de Galicia de la transición, ¿no? Que meteríamos a muy pocos. A Fraga, a Beiras, a ti, a Paco Vázquez y a Rajoy, ¿no? ¿O sacas alguno de esos? Sí, yo metería algunos más, ¿no? ¿A quién más gente? Después de la no voy a entrar, pues metería a Emilio Pérez Touriño, que fue presidente de la Xunta. Y que ese es de los míticos, ¿tú crees? Bueno, es mi generación y es mi amigo, y por tanto, pero que te... para mí funciona. Digo, de estos que han como... No, yo a Rajoy no lo pondría en lo mítico en Galicia. Coño, ha sido presidente del gobierno, ¿no? De España. Madre. España. Bueno, Galicia es esto, ¿no? Ni yo me considero mítico en Galicia. No. Yo creo que lo que nosotros conseguimos en Vigo
es un modelo de llevar adelante una gran ciudad. Un modelo inédito, no lo hizo nadie. Esto sí que quiero enfatizarlo, ¿no? Yo conocí mucho a Pascual Maragall, soy muy amigo de Paco Vázquez, conocí a Tierno Galván y estuve mucho con él, pero yo era ministro y era alcalde de Madrid y yo aprendí mucho de ellos. Entonces yo salí con mucha delantera, porque aprendí de Paco, de Pascual, de Tierno. Y claro, cuando yo cogí la alcaldía, yo tenía mucho antecedente porque había aprendido mucho de ellos. Y salí con mucha ventaja. Ellos salieron de 0 y yo salí de 20. ¿Y la gente viene a aprender de ti? ¿Viene, perdón? ¿A aprender de ti? No tengo ni idea, pero... Pero si no te lo piden explícitamente. No, me vienen a ver. No, pero digo como mentor. ¿Has sido mentor? Alcaldes, a mí, toda España quiere ver a mí. Yo tengo peticiones de alcaldes que quieren venir aquí. ¿Mentorizarles? Sí, sí, claro, que les cuente cómo es. Bueno, eso todo el mundo. De multitud de alcaldes y alcaldesas y vienen aquí y están aquí un día o dos y quieren que algún asesor mío les vaya contando cómo hacemos y qué hacemos. Yo presidí los alcaldes de España 8 años. Sí, sí. Y yo en actos de políticos hablé delante de 3 y 4 mil alcaldes. Y por tanto, sí, yo sé que el modelo Vigo, yo no lo quiero situar como Abel Caballero. El modelo ciudad que creamos nosotros es un modelo ansiado por, no quiero decir toda España, pero el 99,99% sí, claro, claro. Y esto es cierto. Sí, sí. Es un mérito de esta ciudad y de la transformación. Yo podría decirte a alguien que está en un cargo político elevadísimo, muy importante, y que dice, yo lo que quiero es ser Abel Caballero. Es muy amigo mío, muy amigo mío. Y cuando le pregunté, yo querría ser Abel Caballero. En suma, querría ser alcalde como Abel Caballero. Eso sí, lo digo sin modestia. Alcalde es más bonito que ser ministro, que ser... Infinitamente más e infinitamente más complejo. Infinitamente más. Alcalde de tu ciudad es lo mejor que te puede suceder en la vida. Si te va bien, si no te tienes que ir de la ciudad. Ser alcalde es maravilloso, gratificante o endiabladamente horrible. Porque claro, si tú sales a la calle, es mi caso, y la gente te sonríe, te habla y andar, pues aquí hubo cuando hacemos la fiesta de la Reconquista, a mí pasear 1 kilómetro me lleva 3 horas y media. Te va parando la gente, te va felicitando, te sacan las fotos, te dicen una cosa, te dicen otra. Y por tanto, para mí ser alcalde de Vigo es maravilloso, extraordinario. Pero si te va mal, te sucede lo contrario. Claro. Te sucede que te están señalando todo el tiempo. Y por tanto, ser alcalde es un proceso importantísimo y que tiene riesgos, como todo. Pero es el riesgo de tu ciudad. Y claro, si tú eres presidente de Estados Unidos de América y te va mal, bueno, cuando regreses a tu ciudad, pues allí te entienden. No. Si eres alcalde y malo, en tu ciudad te dicen, vete. Oye, ahora que has dicho el presidente, ¿qué te parece como político? Un desastre. Como político, un desastre. Digo, al margen de, él y la habilidad que ha tenido. Un desastre. Un desastre. Yo creo que todo esto que está haciendo se lo va a llevar por delante. Ya empieza a llevárselo por delante. O sea, le va a devorar, ¿no? Absolutamente. Él sí creyó que llegaba aquí y era capaz de cambiar de repente todas las tarifas de comercio internacional y de repente le reaccionó la economía. Solo lleva 3 meses. Y tiene un problema, está cayendo su popularidad en Estados Unidos de América como una roca en el vacío. O sea, como político también le ves nefasto. Digo como político, digo como jugador del juego político. Es que no juega el juego político, juega su juego. Y de momento le va bastante mal. Ya perdió una elección. Y poquitos presidentes perdieron la reelección. Él la perdió. Y en este momento, pero poquitos tampoco la ganaron. Correcto, porque una vez que tal, ya te quitan del medio. Él tuvo la fuerza económica de volver a situarse. Si hoy hubiera elecciones, los pierden. 3 meses. Pero no dicen que los políticos tienen que hacer todo desagradable al principio del mandato para dejárselo agradable para el final, para dejar... No, normalmente tu principio es de un extraordinario apoyo. Y después, al cabo de un tiempo, puede haber desgaste o no, pero tu primer año tienes el background de haber ganado y te va bien y la gente te ve con simpatía. No, de repente atrapa. Una parte de los de él ya no lo ven. Yo creo que va a ser una calamidad.
Pues no sé con mucho criterio. Oye, ¿y qué tal se te conoce a través de tus novelas? Poca gente se acuerda de eso ya. Pero Fíjate, fíjate, sí. porque claro, es que hace tiempo fue en el internet, no es antes de ser alcalde, ¿no? Exacto. Antes de ser Fue el tiempo, yo hubo un tiempo que me quité de la política después de las elecciones autonómicas que fueron 96, 97, 97. Sí, 96, 96, sí. Hasta el 2001 salí del Parlamento de Galicia y decidí retirarme. Y en el 2001 publican la primera, que es la de los Exacto. ensayos, el Elipsa. Exacto. Sí, sí. Escribo en el año 2000, en el verano escribo uno y la publico al año siguiente. Después cada año escribí una y la publiqué. Y después tengo dos pendientes de publicar que escribí en esa época también, porque cuando llegué a la alcaldía, cuando estás en una cosa así, toda tu capacidad intelectual y física es gobernar. No tienes el tiempo y el sosiego de sentarte e idear una trama. Eso requiere que el mundo te deje. Aislarte. Se deje tranquilo el mundo y que tú puedas hacerlo. Es completamente imposible. Es completamente imposible. Pero, ¿y en eso qué has sacado? Porque... Que saqué la satisfacción de escribir y me encantó. No, la sensación de que ¿qué has sacado de ti? Es decir, ¿por qué arrancas con los templarios? Arranco con los templarios porque me pareció que era una época importantísima en el mundo. Es decir, hay un momento que es 100 años antes del cisma de Aviñón, que es cuando se produce el fenómeno templario, que a mí me parece que está marcando una etapa del desarrollo de toda Europa. Entonces me puse a leerlo y dije, oye, aquí hay una novela preciosa, que es la novela de ¿por qué el Papa está en Roma? Buena pregunta. Y entonces la novela trata de un intento templario de que el papado se vaya a otro sitio. Y de ahí se liga. Pero ¿tú tienes una visión trascendente de la vida o una visión...? No, nada trascendente. Nadie se acordará de nosotros cuando hayamos muerto. ¿Tú crees que no vas a dejar? No, yo creo mucho en la trascendencia social, en la trascendencia humana. Y la trascendencia. En cada uno. Si yo no hago las cosas para ser trascendente. Pero, de hecho, la primera pregunta es, ¿tenemos algo espiritual trascendente? Ahí cada uno tiene su propia opinión. ¿Tú qué? Somos entes complejos, dotados de raciocinio, y por tanto tenemos nuestra propia forma de entender el presente y el futuro. Yo lo entiendo en la vida. Pero que aquí se agota todo, te mueres y se acabó. No, eso ya se verá. Igual nos vemos allí o no. Ya se verá. Pero no entro en eso. No entra, no es algo que no me preocupa. Yo leo mucha filosofía, leo teología. Con el obispo de Vigo hablamos mucho de filosofía y de teología, conocéis mucho. Pero es un tema intelectual. No me planteo la pregunta. No me la planteo. Y luego en las otras novelas abordas otros temas, pues desde las conjuras políticas... yo siempre anticipaste a lo de un laboratorio de un virus y tal, ¿no? Cuando en la puerta amarilla, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, ahí fue premonitorio. Yo lancé. Buen rollo. De repente, la literatura es literatura. Sí. Entonces es una idea y yo cojo una idea. Y me gusta tanto, me gusta el tiempo, así tú, y a partir de ahí empiezo a escribir y lo voy inventando. Yo no sé cómo va a acabar. Tiene vida propia. De hecho, una novela la arranqué como un personaje y le puse el nombre de uno de mis hermanos. Pero que a mí no se me hizo mal. Aquel personaje que iba a ser el héroe. Sí. Se hizo malo. Se hizo malo. Se hizo malo. Al margen de tu... No, yo le puse, siempre pongo nombres a los héroes de las novelas, le pongo nombres de mis familias, de mis amigos. Y entonces le puse el nombre de un hermano. Pues... acabó siendo un personaje complejo. Fíjate. Cogen vida propia las novelas. Pero queremos, porque hay otra de la Guerra Civil, ¿no? Sí. Las armas de estar. Esa es muy bonita, esa novela. En esa también sacan mucho de ti, ¿no? Sí. Bueno, ahí contó Vigo. Ahí quise contar esta ciudad. Y cuando tú escribes una novela, tú eres todo. Tú lo sabes que escribes. Todos los personajes eres tú y todo lo creas tú. ¿Cuánto hay de ti? Todo, absolutamente todo. No hay nada allí que no seas tú. Y es más, no hay nada que sea otra gente, porque será tu visión de otra gente. Yo puedo escribir una novela, entonces te meto a ti, bueno, Fernando, así tal, pero es mi visión de cómo eres. Por lo tanto, en la literatura
el autor es todo. Por eso publicar es un acto de valentía. Porque estás publicando y estás de repente el libro, cuando lo tiene alguien, ya no es tuyo, ya es de alguien. Sí, sí. Yo escribí para entretenerme. Entonces se lo dejé a una persona y me dijo, esta novela es buenísima, tienes que publicarla. Y me hice caso. Y de la Alicia Templaria vendí más de 70.000 ejemplares. Joder. Se tradujo a 3 idiomas y se sacó en pastas blandas, en pastas duras, en colecciones, en libro de kiosco, por todas partes. ¿Sabes por qué? No quiero ser pretencioso por el título. ¿Por lo de Templario? Elise Templaria. Es un título mágico. Es un título que no sabes qué está diciendo. Tú sabes, Templarios, ¿qué es una Elise Templaria? Efectivamente. Es eso. Y entonces enganchó el título. Después yo creo ¿Tú crees que el mérito fue el título? El título, sí. En un texto después funciona el boca a boca. Si el texto es bueno, Claro. Si la narración es buena, la novela es buena, funciona. Pero una parte importantísima de la capacidad de vender es el título. ¿Y no tienes la tentación de hacer una obra de contenido filosófico? No. ¿Por qué? No. Es como que lo evitas, ¿eh? No tengo yo nivel para eso. Yo tengo mi propia visión de la vida y reflexiono sobre la vida. Puedo tener mi visión filosófica, pero no me veo escribiendo de eso. No me veo. No, pero de esa reflexión de ese toque común que tienes de entender. Pero yo entiendo que eso no le interesa a nadie. Sí, mucha gente me lo dice. ¿Que Y de no le hecho, interesa a nadie? Tengo peticiones de Vamos, mataría. nada, no le interesa. Primero, Que va. ¿Qué? Yo tengo peticiones de editoriales para escribir esto. Claro. Y siempre las rechazo. Ni siquiera lo considero, porque escribir algo de esas características cuando eres político activo tiene un riesgo. Hombre, no, es Claro, lo que escriba está ahí, por tanto va a ser objeto de ataque. Nadie te lo va a ver desde la política a favor de ataque. Pero yo creo que este es mi concepto de la trascendencia. Yo creo que lo que yo diga no es trascendente. Es mi opinión. Yo creo que sería extraordinariamente útil. Es decir, los consejos de alguien, porque ¿tú has tenido algún mentor de verdad que tú digas, esta persona me influyó tanto que nadie? O sea, ha sido un proceso muy autodidacta el suyo. Sí, y de relación social, y de contacto social, y de entendimiento social. ¿Tú crees que la vida se aprende viviendo, Sin ninguna duda. pero no se puede tener ese mentor que nos Sí, y inspire? puede haber gente que te puede enseñar muchísimo. Y de hecho puedes tener mentor. Yo no lo tuve. Y gente profesionales, políticos, como te has dedicado a la política sobre todo, que te han impresionado mucho porque has dicho, joder, como este lo entendí. Sí, yo vi políticos extraordinarios y los sigo viendo, ¿no? Fantásticos. Por ejemplo, yo te hablé de 3 alcaldes. Sí. Yo aprendí mucho de ellos. De Pascual muchísimo, de Paco Vázquez muchísimo, de Tierno Galván muchísimo. Y nos podrías decir una virtud, vamos a hablar solo bien de la gente, una virtud de esos 3, cada uno de una, que a ti te haya influido. Coruña es lo que es gracias a Paco Vázquez. Es decir, Paco creó una visión de Coruña. Pascual fue capaz de poner a Barcelona a través de una Olimpiada en el mundo y cambió a Barcelona entero. De hecho, estuve con su hija hace 2 días, que es la que preside la Fundación Pascual Maragall, y su mamá está con Alzheimer muy desarrollado, ¿no? Y le mandé un abrazo muy fuerte, y después Tierno fue capaz de transformar porque Tierno sí que era trascendente. Tierno sí. Era profesor de filosofía del derecho. Exacto, y era un gran jurista, y era un gran político, y lo hacía todo trascendente. Hasta cuando en carnaval las comparsas estaban a su lado. Él convertía eso en trascendente. Yo soy exactamente al contrario. Yo lo hago todo intrascendente. O sea, tú eres un pragmático. Pragmático para la política hay que ser a la fuerza. Si no eres pragmático, te tienes que ir. Porque tú no puedes estar ignorando lo que sucede. Y la política tiene mucho de pragmatismo. Pero hay algo mucho más importante que eso en la política. Conseguir los valores de la empatía. Es decir, hay un momento en la política en el que lo haces muy bien y la gestión extraordinaria es un dato. Eso en Vigo ya nadie lo duda. Pero en Vigo hay más. En Vigo, la inmensa mayoría de la ciudad y yo tenemos empatía. La tenemos, funciona. La gente sonríe. Cuando la gente te sonríe, es un gesto de empatía. ¿Y eso es adictivo?
¿Llega un momento que lo necesitas como ser humano, ese feedback emocional, empático? Es maravilloso cuando sucede. Puedes necesitarlo o no. Pues yo no lo sé analizar, porque como no me faltó todavía, no lo sé analizar. Pero es maravilloso. Es decir, ¿qué es lo más notable y extraordinario en mi caso de ser alcalde? Que la gente me sonríe en la calle, claro. Claro. Yo se lo digo a Pedro Sánchez, se lo digo a toda la gente que conozco en la política. Es que yo voy por la calle, la gente sonríe, adiós alcalde. Ahora, viniendo para aquí, todo el mundo me va saludando, te va diciendo. Y eso es algo que produce una enorme satisfacción. Me vale la pena el esfuerzo que estoy haciendo porque le estoy dedicando mi vida a esto. Y el éxito te puede devorar, no a ti, a cualquiera. Puede devorar a la gente el éxito. Tú has visto a mucha gente devorada por el éxito. Sí, y muchos se vuelven tontos. Es decir, hay mucha gente que tiene mucho éxito. El peligro cerca, porque tú has tenido... ¿Sabes cómo se consigue que eso no pasa? Estando con ellos continuamente. Estando con la gente continuamente. Te bajan al suelo. Rápidamente estás en la realidad. Es decir, estás allí y te sonríen y maravilloso. Y al tiempo te dicen, mira, alcalde, en la calle tal, pasa esto si lo arreglaras. Rápidamente estás en la realidad. Entonces, oye, si lo voy a ver, le voy a echar un vistazo. Después llamas, le dices si lo haces o no y lo llevas adelante. Pero rápidamente te sitúa en que los que mandan son ellos. Pero ¿y no has tenido momentos en que no te comprendieran? Porque No. quizá, no digo... Lo pensé. Pero yo, por ejemplo, cuando fuiste candidato a la Xunta, ¿no? Ahí no quizás es la única etapa en la que te ha costado encontrar la vida, Sí, ¿no? porque en aquel momento en las elecciones aquí las perdía hasta Obama. Claro, y nudo momento era aquel. Y seguramente, pues yo estoy ahora políticamente infinitamente más maduro que entonces, claro. Yo aprendí mucho en la alcaldía de Vigo, se lo digo a la gente. Yo aprendí muchísimo del contacto con la gente en la ciudad y de llevar adelante ciudad y de sacar y empecinarle cosas. Y muchas veces tú dices algo, lo peleas, porque la historia reciente de Vigo es la historia de una ciudad que se emancipa y de algún modo se libera. De que había una presión desde la Xunta de Galicia, desde gentes que no han una ciudad que no es ni capital de Galicia, ni delegación del gobierno, ni capital de provincia, ni capital de área metropolitana, y que parece que solo somos y somos solo economía, y la gente dice, no, el fin de semana me voy a no sé dónde, nos vamos. Y la gente decía, ay, qué bonita esta ciudad, ay, qué bonita es la otra. Ahora la gente dice, soy de Vigo. Me lo dicen en Madrid los chicos. Alcalde, yo soy de Vigo. Es decir, hay un inmenso orgullo de esta ciudad. Y eso lo conseguimos conjuntamente. Pero cuando estás haciendo eso, hay 1000 peleas que hay que dar. Y claro, el que las da de frente cree que te va a gastar por el camino. ¿Y sabes cómo lo gasto por el camino? Convoco a la gente y hablo con ellos. Yo convoco a la gente. No, tú tienes una capacidad de llegar a la gente inverosímil, ¿eh? Y hablo con ellos. Yo hablo con la gente y ahora acabo de convocar, en Navidad, yo convoqué 3 grandes actos en la Puerta del Sol para hablarles de una autovía, de un tren y para hablar de cosas. Y hablo con 7.000, 10.000, 15.000 personas o me dirijo a ellos en un concierto con 100.000 personas. Eso es la transmisión de la empatía. Estoy orgullosísimo de poder hablaros. Para mí es un honor hablaros. Y ellos consideran que es parte de lo que hay que hacer. Aquí hay conciertos, David Guetta, 100.000 personas. Y yo iba hacia allá y una chica, bueno, 45 años, habéis efecto chica, pero sí, mujer, ¿no? Sí. Alcalde, más tarde para hablar, ¿eh? Más tarde, que estamos esperando a que llegues ya. Es decir, que hay cosas que nadie se atreve a hacer, que aquí son hábitos. ¿Y no tienes la sensación de que a veces la oposición te lo ha puesto demasiado fácil? Hay 2 versiones sobre eso. Digo que te ponen candidatos. Te lo explico. Y estrategias que tú dices, hombre, no me jodas. A lo mejor es que no les a lo mejor un poco más, ¿no? A lo mejor es que no les dejamos crecer porque delatamos su sumisión. Es que son sumisos a sus jefes. Es que no defienden esta ciudad. Es que acabamos de perder el Mundial y vamos a pelear para ganarlo de fútbol. Y el Partido Popular de Vigo jugó a que Vigo no fuera sede del Mundial. Y yo lo delato. ¿Y sabes quién jugó a que no fuéramos sede del Mundial? Rueda, el presidente de la Xunta. ¿Y por qué? Porque no quiere que sea Vigo. Porque aquí gobierno yo.
¿Cómo te va a decir un presidente autonómico que llega al gobierno de España y te dice: te voy a hacer una autovía de Vigo a Porriño que vale 400 millones de euros? Y Rueda dice que no. Dice que no. Pero ¿y tú, si estuvieras en otro lado, cómo lo capitalizarías? No, yo no capitalizo, no diría hacer lo que es buenísimo para Vigo. Hombre, llevo toda la vida, yo nací en Pontareas jamás, toda la vida pidiendo que se haga eso. Si lo hace, le pongo una alfombra roja. Y si estoy en la oposición, lo aplaudo con sus orejas. Porque lo importante es la gente que confía su vida en ti. ¿Tú sabrías hacer oposición? ¿O sabes tanto gobernar que te costaría estar en la oposición? Yo no sé lo que haría en la oposición, pero si a mí me dicen, estoy en la oposición, que van a hacer la autovía de Vigo a Porriño, salgo dando vítores a Vigo. Porque es importantísimo. Porque muere gente, porque se hiere gente, porque perdemos tiempo, porque hay atascos, porque somos la única ciudad que no tiene una autovía. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay la teoría, primero, hay una teoría de exclusión de Vigo. Vigo, cuando se hace la comunidad autónoma, quedó excluida. Y la clase política de Vigo no levantó la voz. Y a partir de ahí se sucedieron los dejaron en tren de alta velocidad y fueron pasando cosas. Siempre se quedaron callados. Y yo cuando llegué, lo primero que hice fue defender una caja. Y esa ha sido tu gran baza, ¿no? Es decir, A mí me pareció que había que sacar la tía a la calle y defender una caja de ahorros, o defender el partido judicial, o defender el tren de alta velocidad, o defender el aeropuerto que no querían cerrar. Es que claro, yo desde que estoy aquí, esto es una batalla continua. Es que allí están las TIEs. Las iba a hacer patrimonio de la humanidad. Prácticamente lo teníamos conseguido. Y la Xunta presentó una candidatura paralela para frenarlo, pues se lo digo todos los días. Y se lo voy a seguir diciendo todos los días. Entonces la ciudad entendió que era muy importante y lo asumimos, la importancia de lo que es Vigo. Oye, te veo que, aunque no he querido llevarlo nada por la alcaldía, recurrentemente es tu centro de gravedad. Mi vida, es mi familia. ¿Hay en algún momento en el que Abel es algo más que alcalde de Vigo? ¿O ha llegado ya tan, sabes, No, pero uno siempre es muchas cosas y tienes No, cosas. porque te veo que, fíjate que yo no he querido de eso, y sin embargo Pero- sale emocionalmente Correcto. la alcaldía. Porque por los lados. es el núcleo central de mi vida, es que esta gente que está aquí, Pero yo creo que que- tú eres mucho más. 100.000 personas depositaron su confianza en mí. Es que gobernar una ciudad como esta es complicadísimo. Pero yo creo que tú eres un intelectual que porque todo mi Mi intelectualidad está dedicada a esto. Pero yo creo que porque comunicas de forma, digamos, sencilla e entendible, no se ha dado el valor a lo que realmente tienes, que es mucho más, y que tú te encargas de dejar en un segundo plano. Me da la impresión. porque A lo mejor estoy con familia, esa parte, pero me da la impresión de que eres muy listo. te lo explico rápido, esa parte para mí quedó cubierta. Yo soy doctor por la segunda mejor universidad del mundo, Cambridge. Eso ya lo tengo. Yo no tengo que demostrar nada. Ya lo demuestro. Pero era Essex o Cambridge, porque está ahí. Yo soy máster por Essex y doctor por Cambridge. Ah. Yo me doctoré en la Universidad de Cambridge en el tiempo mínimo posible. Tienes que estar al menos 3 años y cuando se cumplieron el día siguiente a 3 años entregué mi tesis. En Cambridge. Yo cuando iba a consejos... Pero ya has renunciado a eso. Es que me sorprende porque creo que tienes un trasfondo que no lo vamos a perder, ¿eh? Esto te lo llevan, macho. No, pero todo lo que... A ver, Que este pragmatismo que muestras y esta capacidad de gestión social, que tienes una habilidad, ¿tú que eres más inteligente o listo? no, yo creo que yo tengo un nivel de inteligencia normal. Bueno, carajo. Sí, un nivel de inteligencia normal. Sí, venga. La gente es listísima, todos somos inteligentes. No, pero una cosa es ser inteligente y otra cosa es... No, pero la listeza viene con la inteligencia. Si no tienes inteligencia, no eres listo. ¿Tú crees? Sí, sin ninguna duda. Es decir, ser listo, yo no lo uso en el sentido peyorativo. No, yo tampoco. Tienes que tener un nivel de inteligencia. La gente tiene una inteligencia muy elevada, sabe muy bien lo que hacen y toman sus decisiones en su vida. No, yo, que tengo una experiencia en la vida, hice cosas, efectivamente me doctoré en Cambridge, soy catedrático de universidad, etcétera. Todo esto lo focalicé en que esta ciudad se convirtiera en lo que es ahora. Una ciudad referente en España ocupando un sitio en Europa y en el mundo. Ese era mi objetivo. Y lo conseguí. Está Vigo por presente. Fíjate que no venía a ver, persona.
Pero es que es lo mismo. Sacas como el que está enamorado de su novia y Claro, y si quieres te hablo de Cristina, exactamente es eso. Exactamente es eso. Sí, sí, sí. Es decir, es que mis valores están volcados en esto. ¿Y cuáles son tus valores? Si me tuvieras que coger 3 que definen tu persona. Primero es trabajar mucho. Trabajar mucho. Sí, sí. Te ve que eres currante. Sí, sí, hay que trabajar. Si no trabajas, ya puedes ser Einstein, que la teoría de la relatividad no sale. O sea, primero el trabajo. Sí. Y después hay que acompañarlo de mucha humildad. Hay que hablar con todo el mundo. Es decir, tu capacidad tiene que ser estar en contacto directo con todo el mundo. Con el rector de la universidad, con los catedráticos de la universidad, con la gente que da clase, con la gente que está pasándose por la calle, con las empresas, trabajadores, empresarios. Hay que estar con todo el mundo. Y por tanto eso requiere una cierta humildad y capacidad de entendimiento. Yo entiendo bien las cosas. Me las entiendo. ¿Y el tercero? No, van junto con esto. Es humildad y el entendimiento. Y el entendimiento, ¿no? Sí, sí. Las cosas. Sí, sí. Voy a hablar de más cosas sobre eso, ¿no? Sí, sí. Pero sí, sí. el entender cuando algo pasa, sucede una cosa cualquiera. Entender rápidamente cuáles van a ser las consecuencias de todo eso que está pasando. En un minuto. O sea, anticiparte a las consecuencias. Claro, sí, mira. Inmediatamente. Efectivamente. Si algo sucede, lo que sea, que puede ser un tema muy importante, un tema secundario o mediano. Yo normalmente dentro de mí dibujo qué va a pasar en un día, en un año y en 10 o 20 años sobre eso. Y me sale rápido. ¿Y los que tienes alrededor te siguen el ritmo en ese nivel de predicción? ¿O esa visión tú la transmites, pero...? No, yo la transmito y la contrasto, claro. Yo escucho que dicen y a lo mejor voy modulando, pero normalmente yo sigo mi intuición. Yo convoqué una manifestación con la Caja de Ahorros, que metió a Vigo entero en la calle. Todo mi entorno me decía que no la convocara. Todo mi entorno. Hasta alguna gente que tenía tanto y tanto que ver con la Caja de Ahorros me decía, no la convocas. Yo les dije, hay que convocarla. Tiene que hablar la gente. Entonces, yo cuando tengo una convicción, la contrasto. La pienso, la medito, le doy vueltas, pero la sigo. O sea, que eres también contumaz ahí en tus... Sí, ¿Eres un tío persistente? Sí. Sí, yo soy absolutamente persistente. Absolutamente. La persistencia es una base para la consecución de las cosas. Si no eres persistente y a la primera cedes, se acabó. ¿Y las dificultades hacen que te crezcas o te duelen? No, las dificultades duelen siempre. Si las dificultades te obligan a crecerte porque tienes algo enfrente que de repente apareció, podías contar con ello o no, pero tú hacías una carrera de X metros y de repente te van levantando vallas, las tienes que saltar. Eso es parte del proceso y tienes que saber que es así, ¿no? Pero no, la fortaleza tiene que venir desde el principio. ¿Y en la política hay demasiadas vallas innecesarias? La oposición te pone todas las que pueda, todas, que es una forma que no entiendo. Porque el poner vallas desde la oposición significa dañar a tu ciudad, o a tu territorio, o a tu país. Y yo creo que es una forma ridícula, es una estupidez hacer oposición así. Tú tienes que demostrarle a la gente... Salvo que no estés de acuerdo, ¿no? Claro, obviamente. No, si no estás de acuerdo, pero tienes que decirle y dar una alternativa. Claro. Tú siempre tienes que ponerte en positivo. Hacer una ciudad es trabajar en positivo. Y necesitas la convicción, la fuerza, las ganas y el liderazgo de llevarlo adelante. Otro día estaba con una gente, ¿no? Y estaba una persona que fue candidato a la presidencia en una comunidad muy importante, ministro, etcétera, etcétera. Y alguien decía, estamos hablando gentes de ese nivel, más o menos. Alguien decía, no, Abel, es que Abel es muy optimista. Y él le contestó, sí, es optimista, pero su optimismo siempre se hace realidad. Le contestó así. Y claro, el optimismo, si es optimismo y se queda en que nada se cumple, es un fracaso. El optimismo tiene que fraguarse en realidad. ¿Y has tenido que ir cambiando mucho de valores a lo largo de la vida o tú te reconoces mucho en el Abel de hace 40 años? Sí. ¿Sí? Sí. ¿La vida no te ha enseñado que tienes muchas cosas, que sacrificar parte de ese Abel o no? Pero tu forma de ser viene desde luego. Pero, por ejemplo, imagínate, alguien que tú conoces bien y tal, Felipe González, pues es un tío, yo creo que de una talla
extraordinaria. Hombre, yo no sé si mundial, pero a lo mejor, ¿eh? O sea, Sí, lo fue. lo fue. Ya no lo es. Bueno, ahora ya no está en activo. No está, digo, pero bueno. Bueno, en el recuerdo es un personaje importantísimo, muy importante, pero bueno, no está en activo, no me refiero que ahora hay otras gentes que ocupan el mundo. Pero fíjate, voy a decir a alguien que no se dice mucho, Pedro Sánchez. Es un personaje en el mundo. En minoría aquí. Dirige la Internacional Socialista, un líder incuestionable en Europa. Y ocupa ese sitio ahora. Y sin embargo, no se le reconoce. ¿Y por qué? Bueno, yo tengo mi propia explicación, ¿no? Porque están intentando hacer de él un personaje personal negativo. Y eso, claro, de alguna forma cala, ¿no? Pero, claro, Felipe González no consiguió presidir la Internacional Socialista. Pedro Sánchez sí. Bueno, eran otros tiempos, ¿no? Sí, pero había otro contexto. el socialismo es el socialismo del mundo. Sí, sí. Y en este momento lo dirige Pedro Sánchez. Entonces yo valoro eso mucho, mucho. Y valoro gobernar en una situación compleja. Claro, tú gobiernas en una situación compleja si no eres capaz de tener los votos que te sacan de esa situación compleja. Yo en Vigo los tengo. Pero gobernar en situación compleja es difícil. Es difícil, no es fácil. Yo conseguí convencer a la ciudad de que el mejor mecanismo es que sigamos en la línea que venimos sin necesidad de tener que estar pactando con otros grupos políticos. Eso distrae. Eso hace que la marcha sea infinitamente más lenta. Bueno, lo aceptaron, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y en este momento estamos subiendo otra vez el voto en Vigo. O sea, dices desde las últimas. O sea, Sí, en las claro. siguientes Sí. los resultados eran mejores, ¿no? Si ahora hubiera elecciones, pues tendríamos seguramente 1 o 2 concejales más. Yo perdí un concejal solo, de 20 a 19. Adicional, sí. Sí, nosotros tenemos 19 y toda la oposición junta tiene 8. Solo sucede en Vigo. Ninguna ciudad de Europa tiene una situación así. Pues ahora estaríamos en 20 o 21. Bueno, pues casi vamos a ir terminando. Siempre os hago una pregunta a todos. ¿Qué te ha parecido la entrevista? Magnífica. Tenemos que repetirla. ¿Sabes lo que me gustaría? Eres bueno, ¿eh? No te creas. No te... Sí, sí. Eres buen entrevistador. De hecho, iba a dedicar a la entrevista 10 minutos. Pero eres buenísimo. Pero es que creo que tienes mucho. Es que, ¿sabes cuando te encuentras con una persona muy inteligente que te saca solo los 2 primeros capítulos de un libro que tú ves que tiene... Eso eres tú. Tú eres listísimo. Yo te vi en las veces que hemos coincidido de los eventos, yo para dar una conferencia, que tal, solo como arrancaba, digo... Porque claro, yo te lo agradezco, pero he formado a cientos, a miles de vendedores en mi vida y eres un tío que, aparte de tener las ideas muy claras, las vende muy bien, entendiendo vender con un valor muy positivo. sí, poner en conocimiento. En valor, poner en valor una idea, que te la acepten, que te la compren, que la hagan suya. Fíjate, en esta línea, Y eso se te da. en esta línea, en Vigo pasó una cosa importantísima, que no me preguntaste por ella. Es que no he venido a hablar de Vigo. Sí, pero no, pero es un valor, es su valor. La Navidad de Vigo. Es lo nunca visto. La Navidad de Vigo. No te puede acabar devorando, ahora entre tú y yo. No, en absoluto. La estamos liderando continuamente. Porque, al revés. Vamos a ver, Al revés. entre el éxito y el exceso de éxito También hay un paso muy... Pues yo soy pragmático. En tanto sigan viniendo 6 millones de personas que están aquí un día, me vale. Y lo tenemos continuamente. Y yo voy al mundo. Y de repente me ven, ¡ay! El alcalde de la Navidad. Eso sin duda, vamos, casi un éxito mediático, eso es incuestionable. Si el único pega que le veo yo, digo yo como analista de tal, es cuando una cosa tiene mucho éxito, es como si tienes un tema de música que ha tenido mucho éxito. Sí, fantástico. Y uno dice, espérate que voy a tirar de aquí del hilo, porque saco el siguiente álbum, y llega un momento en que empieza a saturar. ¿Sabes cuándo distorsiona los altavoces? Mira, hay un punto del altavoz que... ¿Tú conoces Bohemian Rhapsody? Sí. Vale. Cuando Bohemian Rhapsody se compone y se interpreta, yo estoy en Inglaterra. Entonces salían singles y cada semana se sacaba el single más vendido de la semana. En la radio, yo estaba estudiando, haciendo mi tesis, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y decían esto. Cuando se va a agotar, se va a agotar.
10 semanas se va a agotar, 30 semanas se va a agotar, 60 semanas se va a agotar, 95 semanas fue primer disco vendido, 100 semanas. No, sí, como éxito. Ya está. Es de lo que se trata. No, si el hecho es que yo creo que eres más y es como el límite umbral de la luz. ¿Sabes? Ese que... Sí, pero tú fíjate... Que oculte... Pero había que sacar. Brillo de otra cosa. Pero había que sacarlo. No. Vamos a decir, mi objetivo era eso. Como éxito. De repente Vigo es una ciudad conocida en el mundo. Empresarios de Vigo van a la segunda ciudad china. La segunda ciudad china es un poquito más que la mitad de España. Y llegan al hotel y entregan el pasaporte. Y el chinito lee Vigo y dice, oh, Vigo, yes, the city of the lights. En China. Sí. No. Tercera ciudad china. Lo mismo. Oh, yes, Vigo, the city of the lights, de Mayor Abel Caballero. Esto es un hecho fuera de serie. Sí, no, sí, eso sí. Si realmente, y yo se lo digo al obispo aquí continuamente, no está claro que naciera en Belén, ¿eh? Si tuviera que nacer ahora, a lo mejor se lo pensaba, ¿no? Si tuviera que nacer ahora, oye, nace aquí. si la estrella de Navidad no era más que un anticipo de la... Tengas duda, O sea, no tengas duda que es así, a tu disposición. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad. Seguimos cuando quieras. Pues nada. Un placer. Un placer. Encantado.